Hola a todos y todas, soy Manuel Oviedo de la Universidad de La Coruña, en España. Este trabajo es conjunto con el profesor Manuel F. Obande de la Universidad de Santiago, en el que tenemos un paquete de datos funcionales. También es trabajo conjunto con Pablo Gutiérrez Asoyei, en el que estamos trabajando unos datos de transporte, y con Felipe Fermín González, que fue un alumno de Manuel Ferrer mío del máster en estadística. Bien, iremos viendo algunos métodos de clustering, los más principales: aglomerativos, jerárquicos, el K-medias, cambio medio y el DB-scan. También procedimientos para evaluar, por ejemplo, el número de clustering o algunos parámetros de interés. A su vez, iremos jugando con datos simulados a ver cómo van estos procedimientos, y en la última parte de la charla haremos un análisis en datos reales de transporte de personas en España. Bien, pues el objetivo del clustering es encontrar una partición, grupos homogéneos, similares y diferentes del resto. Aquí no vamos a tener una variable de respuesta, es decir, las simulaciones sí que las conoceremos y podemos evaluarlas, pero la realidad pues es una nota que quiero destacar, ¿no? Es una clasificación no supervisada y dista mucho de, pues eso, de conocer en la realidad cuál es una posible variable de respuesta que haga discriminar esta información, ¿vale? Entonces, la parte más importante a destacar es que muchos de estos procedimientos, si no todos, están basados en las distancias entre elementos. Entonces, lo que es válido de forma más o menos general para datos multivariantes, pues se puede extender a usar en datos funcionales utilizando la métrica adecuada, ¿vale? Es decir, una distancia es cero si el elemento es el mismo o es mayor de cero si son diferentes, etc. ¿Vale? Bueno, desigualdad triangular, etc. Pues cómo se extiende esto para cuando tenemos datos funcionales, es decir, curvas. Bien, entonces esta es una de las divisiones. Por resumirlo esquemáticamente, los métodos jerárquicos podemos dividirlos en aglomerativos y divisivos, particionamiento K-medias y subversiones, K-medioides, etc., y basados en la densidad, como el cambio medio, el DB-scan y otros procedimientos. Bien, entonces los métodos jerárquicos aglomerativos, digamos, vamos a decir que se basan en el dendrograma, y esto se basa en las distancias entre elementos. Entonces vamos a tener que calcular unas distancias entre elementos, y en el enfoque de aprendizaje estadístico, machine learning, incluso algunos, digamos, aprendizaje máquina, perdón, habrá que seleccionar algunos parámetros de interés, ¿vale? Y seleccionar aquella mejor distancia que mejor pueda discriminar los elementos. Entonces, la clave aquí es seleccionar la altura en el dendrograma. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos tres grupos bien diferenciados, y esta altura, si partimos aquí, pues diferenciamos bien los azules de, vamos a decir que este magenta y verde, y si partimos aquí, pues diferenciamos muy bien los tres grupos. Otra partición sería, digamos, no agrupar bien los clústeres. Aquí pues jugamos con diferente variabilidad y concentración de los puntos. Este procedimiento, por ejemplo, el enlace mínimo, pues incluso funciona bien con, digamos, datos no convexos, ¿vale? Y mal para este tipo de datos. Por ejemplo, que podríamos intentar diferenciar una esfera de la otra, o izquierda-derecha, arriba, abajo, izquierda-derecha, por ejemplo. Y se queda aquí con un único punto en azul perdido, ¿vale? De la selección de los parámetros y del procedimiento es vital, ¿vale? También tenemos otros procedimientos como el K-medias. Este procedimiento y el anterior, como está basado en distancia, los tenemos en el paquete GDA-USC, ¿vale? Es calcular, digamos, estas distancias y encontrar algún parámetro que minimice esta forma, ¿vale? Entonces tenemos que además seleccionar el número del clustering.
¿vale? Y depende también de los puntos iniciales en el que se van a iterar los procedimientos, ¿vale? Hay diferentes selecciones. Aquí veamos un ejemplo en R2, ¿vale? Estos puntos se clasifican bien. Aquí pues hay algunos verdes que como están cercanos se clasificarían mal. Esto lo veo izquierda, izquierda, derecha, arriba y abajo, etc. ¿Vale? Y en función si dividimos en más de unos clústeres, pues va dividiendo. ¿Vale? Cambio medio, pues como comentamos anteriormente, está basado en la densidad kernel de los datos. Esta sería el kernel. Dentro del kernel iteramos la distancia, con lo cual, pues, un método no paramétrico que punto clave es seleccionar una distancia adecuada y el parámetro h, bandwidth o ventana. ¿Vale? Aquí serían los aspectos a tener en cuenta. ¿Cómo funciona en R2? Pues aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí funciona bien. Aquí cuando metemos se pierde un poco. Ya veis que depende de los ejemplos. El DevScan pues es otro procedimiento, particionamiento, no paramétrico, también basados en densidades, en núcleos. Y aquí a destacar es que no tienes que fijar o seleccionar el número de clúster, ya te lo detecta. Puede ser que coja muchos o pocos, o puede tener bastante variabilidad, ¿vale? Aquí vemos también algunos ejemplos de eso. Y por otro lado, pues tenemos medidas para evaluar la calidad de estos clústeres. Uno de los más conocidos es el índice de silueta o el índice de Dunn. Fijaros que aparecen las distancias otra vez por aquí, el Davis Boulding, etc. También incluso cuando conocemos en simulación, esto solo en simulación, en el que conocemos la variable respuesta, podríamos tener pues la tasa de la accuracy, el precision, etc. La curva, ¿no? Entonces, cuando pasamos a datos funcionales, pues el número de columnas P tiende a infinito, tenemos las referencias clásicas como la de Ramsey y Silverman o Ferrati-View en el contexto no paramétrico, ¿vale? Tenemos curvas y queremos contear, digamos, esas agrupaciones, ¿vale? Entonces, vuelve a ser un problema similar, calcular o utilizar una buena medida de distancia. Vamos a ver algunos ejemplos en simulación, ¿vale? Modelo 1, tenemos, digamos, una especie de ojo, izquierda, arriba y abajo, dos más parecidos en el que cambia un poco la media, dos por arriba y dos por abajo. Estos serían algunos resultados de los procedimientos y cómo nos queda, digamos, con enlace mínimo, enlace máximo. Parece que aquí nos va bastante bien, excepto algunos, digamos, de comillas, outliers. Aquí no es capaz de diferenciar estos dos grupos en el K-medias y se pierde aquí un poco en esta parte de aquí. En esto sí que funciona bastante bien, tanto el K-medias como el cambio medio como el DevScan. Hemos aplicado esto a datos reales, por ejemplo, de generación fotovoltaica. Aquí el enlace mínimo pues lo considera todo igual. El enlace máximo pues sí que hay diferencias, digamos, entre estaciones del año. También ocurre en el K-medias y en el de scans pues la selección de los parámetros no ha sido buena. Datos reales. Tenemos los movimientos en transporte público en una ciudad. Metro, autobuses, trenes de cercanías, etc. Y aquí tenemos la información del porcentaje de personas que se suben a lo largo del día. Queremos crear un mapa, un clúster, digamos un centroide, sería NK medias, para que, dado un día, ver que en esa parada del autobús qué perfil tiene, o en esa parada de metro. En este caso sería una parada en la que está cerrada por la noche y hay un pico por la mañana a las 8:30, 9 de la mañana. Es una parada que normalmente está en las afueras de la ciudad y va hacia las zonas de trabajo. ¿Vale? Ejemplo,
pues diferencia estos clústeres de una parada con mucha afluencia por la mañana de otra parada que tiene menor afluencia por la mañana, que serían las curvas en rojo, gente que vuelve a su casa o coge el transporte público a la hora de comer, a las 6 del mediodía o por la tarde. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes ejemplos. Aquí los datos funcionales podemos suavizar las curvas, como en este caso, o no. En este ejemplo, pues tenemos diferentes pruebas. Por ejemplo, podríamos centrarnos en este, que es autobuses. Se diferencian los autobuses nocturnos, que están aquí, y los de la primera hora de la mañana del resto. ¿Vale? Como me he pasado el tiempo, únicamente quería enseñaros rápidamente esto. Datos son reales, es un problema de Big Data muy grande. Aquí estarían las estaciones, estos serían los datos observados y aquí serían los procedimientos que se seleccionan, clusterings, centroides y las curvas y donde se representan los clusters. En verde a las afueras de la ciudad, en rojo cerca del perímetro y en negro las paradas del centro, que normalmente hay subida por la mañana y también subida de la estación por la tarde. Así que para acabar, digamos, hemos hecho una revisión en un trabajo final de máster y en otros trabajos que estamos haciendo. Todo esto vamos a subir, digamos, al paquete PCA UCC, que es el coautor con el profesor Febrero, en las próximas versiones de este paquete, pues versiones de BSScan. Mucho obrigado y muchas gracias por la financiación. Estoy disponible para cualquier pregunta, que seguro que tenéis alguna. Un saludo.